Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y he titulado el mensaje Cuando venga la adversidad. Ahora, yo no tengo que enseñarles que los cristianos, que todos nosotros vamos a pasar por adversidad. Eso ya sabemos de la palabra de Dios. He dado mensajes acerca de las tribulaciones, y si usted tiene tiempo en el Señor, usted sabe que aún los cristianos tenemos problemas, ¿no? Todos tenemos adversidades. Dice la palabra del Señor. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, y yo he vencido al mundo. Entonces ya sabemos, hermanos, lo hemos visto, lo hemos experimentado en nuestra vida, la adversidad, muerte en la familia, el fracaso de una relación, problemas con nuestra salud, dificultades económicas, conflictos en el matrimonio, la rebeldía de un hijo. Y yo creo que cada una de esas adversidades que acabo de mencionar se representan aquí en este grupo. Todos tenemos adversidades. Ahora, yo creo, hermanos, que la Biblia enseña que el cristiano tiene más adversidad que el incrédulo. Dice la palabra de Dios, hermanos: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. ¿Escucharon, hermanos? Muchas son las aflicciones del justo. O sea, yo creo, hermanos, que el cristiano, el que conoce a Cristo, tiene más adversidad. ¿Por qué? Bueno, nosotros también pasamos por lo que el mundo pasa, porque vivimos en un mundo caído. O sea, tenemos las pruebas normales de un mundo caído. Pero además de todas esas pruebas, Satanás trata de desanimar al creyente. Ahora, Satanás no tiene que hacer nada con el incrédulo, porque ya tiene en sus manos, ya su alma ya pertenece a él, ya va rumbo al infierno. Así que el Satanás no tiene que preocuparse por él. Pero el Satanás sí se preocupa por nosotros. Nos quiere derrotar, nos quiere desanimar, nos quiere sacar de la iglesia, quiere que regresemos al mundo. Entonces el cristiano se enfrenta con el desánimo que Satanás quiere traer a la vida de un creyente. Luego tenemos la disciplina divina. Dios a veces nos disciplina. Dios no tiene que disciplinar al incrédulo, porque pues no es su hijo. Y luego el cristiano sufre la persecución, las burlas de los incrédulos. Tal vez aquí en este país es muy sutil, no es tan fuerte como es en algunos países, pero sí el cristiano a veces sufre las burlas, este rechazo de los incrédulos. Y luego, además de todo eso, hermanos, nosotros como cristianos peleamos con la tentación. El mundo cede a la tentación. En cambio, el cristiano pelea con la tentación, trata de hacer lo correcto, trata de resistir a la tentación cuando viene a nuestro camino. Lo que quiere decir, hermanos, que yo creo que la Biblia enseña que el cristiano tiene más adversidad que el incrédulo. Entonces no nos debería sorprender, hermanos, cuando viene adversidad en nuestra vida. No es cuestión de que si viene la adversidad, sino cuándo va a venir. Santiago dijo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No está hablando de tentación en particular, está hablando de las pruebas, las tribulaciones, las adversidades de la vida. Ahora, lamentablemente, hermanos, no todos los cristianos responden correctamente a la adversidad. Yo he visto, hermanos, podemos decir 2 personas o 2 familias, y viene la misma adversidad o una adversidad similar. Tal vez no al mismo tiempo, pero yo he visto, aquí está una familia, aquí está un hermano, aquí está una hermana, se enfrenta a cierta adversidad, aquí está otra familia, otra persona, otro hermano, y se enfrenta a la misma adversidad, pero muchas veces responden de diferentes maneras. ¿Y cómo respondemos a la adversidad cuando viene a nuestra vida, hermanos? Es de mucha importancia, hermanos.
la manera que respondemos, hermanos, decide la severidad de la prueba que vamos a experimentar. Hermanos, las decisiones que hacemos cuando viene la adversidad, hermanos, afecta nuestra relación con Dios. Nuestro testimonio está por juego. Nuestra familia está por juego. La gloria del Señor está por juego. Quiere decir, hermanos, que es importante la manera que respondemos cuando viene la adversidad de nuestra vida. Lamentablemente, hermanos, algunos hermanos, cuando viene la adversidad, cuando viene el conflicto, se van, se desaniman, hasta se amargan con Dios, se amargan con la gente, se amargan con la iglesia, se amargan con la vida. A otros dejan la iglesia y dejan sus ministerios, y otros en peores casos vuelven a sus pecados, sus vicios de antes. Pero hay otros cristianos que cuando viene la adversidad responden correctamente y bíblicamente. Y eso es lo que vemos en la vida de David en este pasaje. David en este pasaje, hermanos, se está enfrentando a la adversidad. No fue la primera vez. ¿Se acuerdan, hermanos, que por años David tuvo que huir de la ira de Saúl? Saúl quería matarlo. Saúl envidiaba tanto a David porque las mujeres de Israel cantaban las alabanzas de David y decían: Saúl ha matado sus miles y David sus 10,000. Y había entrado una envidia tan fuerte en el corazón de Saúl que por años anduvo persiguiendo a David escondiéndose en las cuevas y en los bosques, en los desiertos, corriendo por su vida. David se había enfrentado a la adversidad en el pasado. Y luego recordamos el caso de Siclac. ¿Se acuerdan cuando David y su ejército vuelve a Siclac, cuando él estaba en el campo de los filisteos y encontró el pueblo quemado, y David y su ejército pensando que sus hijos, sus esposas, sus hijos habían sido asesinados y destruidos? David se había enfrentado con la adversidad. Pero ahora Absalón quiere ser rey. ¿Se acuerdan? Hemos estado estudiando lo que Absalón ha querido hacer. Absalón, uno de los hijos de David, quería ser rey y estaba dispuesto a matar a su propio padre. Y ahora él ha ganado el corazón de Israel, y ahora llegan las noticias a David que el corazón de los hombres de Israel están con Absalón. David entendió que ahora el tiempo era de huir. Entonces él y con todos los de su casa salen del palacio y se van alejando de la ciudad de Jerusalén, corriendo por su vida una vez más. Pero gracias a Dios, hermanos, que en este pasaje vemos que David respondió correctamente a la adversidad. Hizo unas decisiones correctas. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Como digo, hermanos, no es cuestión de que si viene la adversidad, sino cuándo. Y cuando venga la adversidad, es importante que hagamos decisiones correctas en medio de la adversidad. Yo quiero hablar de las decisiones que debemos hacer. La primera decisión que debemos de hacer cuando viene la adversidad, número 1. No traje un bosquejo esta noche para proyectar, pero la primera decisión es esta, hermano: resígnase a la providencia de Dios. Resígnase o sométase a la providencia de Dios. Y quiero que vean versículos 24 a 26. Versículo 24. En versículo 24 dice: y he aquí también iba Sadoc, que era el sacerdote en aquel tiempo, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien
le pareciere. Dios, veamos, hermanos, que Dios aquí está diciendo: mi vida, este problema está en las manos de Dios. Si Él me va a regresar a Jerusalén, gloria sea al Señor, pues va a ser por su gracia. Pero si no, si Dios no se complace de mí, yo sé por qué es. Dios me está disciplina, pero todo está en el control de Dios. Yo me resigno, yo me someto a la soberanía de Dios. Cuando hablamos de la providencia de Dios, hermanos, estamos hablando de la soberanía de Dios, que Dios, hermanos, está en control. La soberanía, hermanos, significa que Dios está llevando a cabo su decreto eterno a través de las acciones del libre albedrío del hombre, sean buenas o malas. Repito, hermanos, es muy importante que entendamos lo que es la soberanía o la providencia de Dios. La soberanía se refiere al hecho, hermanos, que Dios está llevando a cabo su decreto eterno en nuestra vida, en el mundo, pero en particular, para hacerlo práctico en nuestra vida. Él está llevando a cabo su decreto eterno en nuestra vida a través de las acciones del libre albedrío del hombre, sean buenas o malas. O sea, hermanos, Dios, hermanos, está en control. Hay veces que no podemos cambiar las circunstancias, hermanos. Hay veces que no podemos dictar el futuro de la prueba en la cual nos encontramos. Y es allí, hermanos, cuando simplemente tenemos que decir: Señor, tú sabes lo que es mejor. Tú estás en control. Mi vida está en tus manos. Yo me someto a lo que tú estás haciendo en mi vida. Aunque no me gusta, aunque prefiero tal vez no haber pasado por esto. Dios, tú estás en control. Tenemos que someternos, resignarnos. Digo resignarnos, hermano, porque a veces no queremos. A veces queremos pelear. A veces queremos negar. A veces queremos quejarnos, hermanos. Pero lo que necesitamos hacer cuando viene la adversidad en nuestra vida, en particular cuando es muy fuerte, hermanos, tenemos que decir: Señor, tú sabes lo que es mejor para mi vida. Tú sabes lo que está pasando en mi vida. Tú sabes lo que es mejor para mi vida y para mi familia. Y David dijo: yo no necesito que traigas el arca aquí. No vamos a usar el arca para un emblema de superstición como hicieron en el tiempo de Jueces. ¿Se acuerdan cuando llevaron el arca a la batalla, cuando Israel estaba peleando con los filisteos y pensaron que al llevar el arca para allá iban a ganar? Perdieron la batalla y los filisteos ganaron. David dijo: no necesito que el arca esté aquí. Yo no quiero interrumpir la vida religiosa de Israel. Lleva el arca para allá. Mi vida está en las manos de Dios. Y yo me resigno a tu providencia. Pues ¿qué más podemos hacer, hermanos? Si no podemos cambiar las circunstancias, si oramos y si obedecemos a Dios y pues ¿qué más podemos hacer, hermanos? Sería mejor simplemente someternos a lo que Dios está haciendo. No podemos cambiar las circunstancias, no podemos dictar el futuro de la prueba, y Dios tiene un propósito con lo que Él está haciendo. Y voy a listar, aunque sí prediqué este mensaje hace varias semanas, simplemente voy a listar los propósitos que Dios puede estar haciendo. Pero posiblemente nos está disciplinando por algún pecado. Y eso es lo que estaba haciendo. Y en realidad, además, todo lo que está pasando en la vida de David ahora, ¿se acuerdan? Después de que él había pecado con Betsabé, se arrepintió, gloria sea al Señor, pero su hijo murió. Pero el profeta, ¿quién fue? Natán, le dijo: la espada no se apartará de tu familia. Y David, sabiendo en este caso, en parte esto estaba pasando porque Dios lo estaba disciplinando. Eso es uno de los propósitos que Dios tiene. Otro propósito sería de que Él nos está levantando como un trofeo de fidelidad. Es lo que hizo con Job. ¿Se acuerdan que Job era muy fiel? Y Dios quería probar a Satanás y al mundo que Él todavía tenía hombres y mujeres fieles. En el caso, en particular en el caso de Job, personas que pase lo que pase, que mueran sus hijos, que pierdan sus negocios, sus casas, que hay hombres todavía en la faz de la tierra que van a ser fieles a Dios a pesar de lo que pase en su vida.
A veces Dios hace, yo creo que hay personas en nuestra congregación que Dios simplemente ha levantado como trofeos de fidelidad, personas que podemos admirar. Han pasado tantas cosas en su vida y han sido fieles. Tal vez Dios lo ha escogido como un trofeo de fidelidad. Tal vez nos está entrenando a ser más simpáticos, simpatéticos, así se dice, compasivos con otros. Simpáticos es otra cosa. Pero a veces Él nos está entrenando a ser más compasivos. A veces tenemos corazones duros. A veces no entendemos por qué la gente es así, por qué ya el brazo le duele, ahora el ojo le duele, ahora esto le... Hasta que nosotros también tengamos que pasar por ello. Tal vez el Señor, siempre, Dios nos está moldeando en la imagen del Señor Jesucristo. Pero sabemos, hermanos, que dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Entonces, hermanos, la primera decisión que tenemos que hacer cuando viene la adversidad de nuestra vida, debemos de resignarnos a la providencia de Dios, a su soberanía. Reconocer que Dios está en control. No voy a pelear con Dios, no puedo cambiar este asunto, yo no sé por qué, pero Dios, tú sabes lo que estoy pasando y yo sé que tú tienes un propósito, aunque no sé cuál es, pero yo sé que tú tienes un propósito. ¿Se acuerdan de José en el libro de Génesis? Pasó por tantas cosas, falsas acusaciones, y fue vendido por sus hermanos, y luego terminó en la cárcel por acusado falsamente, y luego tantas cosas pasaron en su vida, y luego Dios, a través de los años, Dios lo subió a ser primer ministro en Egipto. Y justo antes de morir, José, rodeado por sus hermanos, les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todo lo malo que José tuvo que pasar y sufrir, hermanos, fue porque Dios quería que él fuera a través del pecado de sus hermanos. Dios quería poner a José en el seno de Egipto, para que cuando hubiera hambre allá en donde estaba la familia de José, con el tiempo hubiera un lugar donde ellos podían acudir para tener pan. Y José entendió que cuando él murió, que Dios había planeado a través del pecado de sus hermanos. José entendió que Dios tenía un plan. Él no sabía todo. José no sabía que en el seno de Egipto Dios estaba creando una nación de la cual iban a ser el Salvador del mundo. Ahora Job tal vez sabe ahora, pero Job murió no entendiendo por qué tenía que haber pasado por tantas cosas en su vida. Enfermedades y muertes y pérdidas y la pérdida de su reputación y de sus amigos Entonces, hermanos, la primera decisión cuando viene la adversidad, hermanos, la primera decisión que tenemos que hacer es resignarnos a la providencia de Dios. La segunda decisión es ser fiel al Rey a pesar de las circunstancias. Y cuando digo el Rey, aquí me refiero al Rey Jesús, amén. Pero quiero que vean, y realmente esta es una decisión que no hizo David en sí, sino uno de sus seguidores. Quiero que vean versículo 18. En versículo 18. Dice, y todos sus siervos pasaban a su lado con David. David está huyendo de Jerusalén. Con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai, geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, o sea, el nuevo rey, Absalón. Porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que
que te mueves para ir con nosotros? En cuanto a mí, yo iré a donde puedes ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai, el rey, diciendo: vive Dios y vive mi rey, mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estaré también tu siervo. Es increíble, hermanos, la fidelidad de Itai. David dice que Itai era un geteo, venía con un ejército de 600 hombres. Eran de la ciudad de Gat, de ahí viene la palabra geteo. Quiere decir que no eran judíos. No sabemos exactamente cómo, pero David los había conocido en la tierra de los filisteos. Tal vez cuando él había pasado, creo que fue 18 meses ahí con los filisteos, tal vez había conocido a Itai y a sus seguidores, o tal vez en una ocasión cuando David conquistó la ciudad de Gad, tal vez Itai, viendo la nobleza de David, su fervor para su Dios. Pero lo que había pasado, hermanos, es que Itai se había convertido. Él y sus 600 se habían convertido al Dios verdadero. Salieron del campo de los filisteos y habían venido para vivir en Israel, y siguiendo a su rey David. Y David les dice: no, apenas llegaron, apenas se convirtieron, apenas vinieron, son extranjeros. Yo no quiero que anden conmigo para arriba y para abajo como antes. Yo antes tenía que esconderme en cuevas y en bosques corriendo. Así va a ser otra vez. Y ustedes apenas vinieron. No los quiero sujetar a lo que voy a pasar en estos meses. Sin embargo, Itai dijo: sea en muerte o vida, yo voy a ser fiel. Y ahora es increíble, hermanos. Es increíble que Itai, hermanos, era nuevo. Y David le dice: ustedes son nuevos, apenas llegaron. Y hermanos, da pena, hermano, da tristeza, hermanos, cuando vemos que hermanos y hermanas con tiempo en el Señor, habiendo sido tal vez diáconos y maestros y años en el Señor, después de haber servido al Señor por tantos años, y personas que tal vez otros admiraban, ahora viene la adversidad, con tantos años en el Señor, y se van, se amargan, se alejan de los caminos del Señor, abandonan la iglesia, abandonan sus ministerios. Hermanos, yo lo he visto a través de los años. Sin embargo, aquí vemos un hombre y sus 600 con poco tiempo, y le dicen a David: vamos a ser fieles, pase lo que pasa, a pesar de lo que, vamos a ser fieles. Vamos a ser fieles al rey. Oh, hermanos, yo no entiendo las cosas a veces, hermanos. Yo veo gente nueva, yo a veces veo gente que yo considero más o menos débiles en el Señor, y luego viene la prueba y viene el conflicto y son fieles. Y luego otros hermanos, otras hermanas, con tanto tiempo, sabiendo tanto de la Biblia, y viene la adversidad y se van. Es increíble, hermanos. Lo que quiero decir, hermanos, es de que cuando viene la adversidad, hermanos, debemos de ser fieles al rey a pesar de las circunstancias, hermanos. Me refiero más que nada al rey Jesús. Él nos ha salvado. Es un buen rey. Nos ha convertido, ha cambiado nuestra vida, hermanos. Y yo creo que Itai era tan feliz por los cambios en su vida, que ahora ya no estamos sirviendo al Dios Dagón de los filisteos. Ahora hemos conocido al verdadero Dios, y por eso hemos venido a Israel, a estar donde mora la presencia de Jehová, y estar sujeto a su elegido, a su rey elegido. Oh, hermanos, de igual manera, hermanos, de cristiano, hermanos, ya después de haber sido salvo y convertido y cambiado y protegido y por las tantas bendiciones, hermanos, que hemos experimentado en el Señor, hay razón, hermanos, de ser fieles a nuestro rey cuando viene la adversidad, la muerte en la vida, a pesar de su tiempo en el Señor. Y es una cosa, hermanos, que yo estoy viendo en estos últimos años, hermanos. Antes eran los nuevos,
que venían y 1 año y 2 años y 3 años y luego viene un problema y se van, flaquean y se van. Pero lo que estoy viendo, hermanos, en estos últimos años, y otros pastores están viendo lo mismo, que ahora lo que estamos viendo, hermanos, son cristianos de tanto tiempo y de tantos años que vienen a prueba y vienen a la adversidad y se van, abandonan, se amargan, se van. Oh, hermanos, sea fiel a su rey a pesar de las circunstancias. Las decisiones que debemos hacer cuando venga la adversidad, primeramente resígnese a la providencia de Dios. Sea fiel al rey a pesar de las circunstancias. Número 3, la tercera decisión: gócese del consuelo y ayuda de los amigos. Gócese del consuelo y ayuda de los amigos. Por eso existe la iglesia, hermanos. Quiero que vean versículo, bueno, ya vimos este asunto de Itai, ¿verdad? Pero ahora el versículo 27 dice: dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Sadoc quería ser de bendición a David, por eso trajo el arca. El sacerdote pensaba que, pues si traemos el arca, seguramente la presencia y la gloria de Dios va a estar con nosotros. Vamos a triunfar. Pues tenemos a Dios con nosotros. Pero David le dijo: no, me van a servir mejor allá. Vayan para allá y pueden darme noticias de lo que está pasando allá. No solo eso, pero yo dependo de Dios. Yo no quiero que el arca salga de su lugar. Vuelva el arca a su lugar donde debería estar, en el tabernáculo que existía en aquel tiempo. Pero Sadoc era amigo de David. Itai era amigo de David. Quiero que vean versículo 32. Encontramos a Usai aquí, versículo 32. Otro amigo dice: cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar a Dios, he aquí Usai arquita, que le salió al encuentro, rascado sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo David: si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. No estarán ahí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y aquí que están con ellos los 2 hijos, además el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Usai, ¿cómo se llama él? Amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Hermanos, cuando viene la adversidad, debemos de gozarnos del consuelo y la ayuda de los hermanos. Por eso existe la iglesia. Yo estaba pensando, hermanos, en David, y cuando uno estudia la vida de David, ¿por qué tenía tanta gente fiel? Los 600, tenía su otro grupo de otros 600, ¿no? De sus fieles. Y ahora tienen los 600 geteos, y Itai, y los levitas, y los sacerdotes, y Itai, y Usai, toda esta gente. David amaba a la gente, y la gente amaba a él. Él tenía amigos porque amaba a la gente. ¿Sabe lo que dice la Biblia, hermanos? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. A veces, hermanos, yo he visto hermanos que se quejan que nadie me habla. Yo estaba en el hospital, pues ni sabíamos que estaba allí porque pues no lo conocen, no es fiel en la iglesia, no, casi nadie. Y hermano, que nadie me habló, nadie me visitó, nadie se preocupó por mí, nadie me ayudó. Hermanos, tal vez eso sucede
Porque no amamos a la gente. Ellos están en el hospital y nos quedamos en casa. Ellos tienen necesidad y mantenemos la mano cerrada. Ellos tienen problemas y no llamamos. Y luego nos preguntamos, ¿por qué la gente no nos ama? ¿Por qué la gente no me ama? ¿Por qué no me visitaron? ¿Por qué no me hablaron? ¿Por qué no se preocuparon por mí? La iglesia existe, hermanos, para que cuando viene adversidad, que haya amor y que haya ayuda. Pero muchas veces, hermanos, no sabemos lo que está pasando porque no está. Y usted tampoco ama a la gente, tampoco visita a la gente, tampoco llama a la gente y la gente ni lo conoce. Se sienta ahí atrás y se va. Y luego cuando pasa por la adversidad, no me visitaron, no me hablaron, no me ayudaron. Pero cuando los hermanos se ayudan, hermanos, debemos aceptar su ayuda y gozarnos en su consuelo. Su presencia, hermano, la presencia de los hermanos es una bendición. Aunque no tienen buen consejo, aunque no tienen un dólar para prestarnos, la presencia de los hermanos es una bendición. Dice la palabra, los mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieron juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Gócese, hermanos, de la presencia de los hermanos cuando hay adversidad. Por eso no se debía alejar de la iglesia, hermanos. Debería quedarse en la iglesia. Gozarse de la presencia de los hermanos, de sus oraciones, de su consejo. Entonces, la tercera decisión que debemos hacer cuando viene la adversidad, número 1, resígnese a la providencia de Dios. Dios, tú estás en control. Sea fiel al Rey a pesar de las circunstancias. Gócese del consuelo y la ayuda de amigos. La cuarta decisión: continúe adorando a Dios en su angustia. No abandone su adoración a Dios, hermano. Quiero que vean el versículo 31, 32. Versículo 31. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Oró David así porque en aquel tiempo, más adelante dice que el consejo de Ahitofel en aquel tiempo se consideraba como consejo de Dios. Él era un hombre muy sabio, ahora él está con Absalón. Entonces David ora. Pero no solo ora, adora. Versículo 32. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. Es una frase que para mí como se destacó, me agarró. Que aquí está David, hermanos, llorando y huyendo y preocupado por su vida, por sus hijos, por su familia, por Israel, por la gloria de Dios. Pero tuvo tiempo para orar y para adorar a Dios. Oh, hermanos, ya estaba pensando en otros personajes de la Biblia que adoraron a Dios en medio de su angustia. ¿Se acuerdan de Job? Que perdió su ganado, sus casas, sus hijos, su reputación. Y dice la palabra de Dios: entonces Job se levantó y rascó su manto, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volverá allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Gloria sea al Señor. A pesar de lo que él estaba pasando, para él Dios todavía era bueno. Y adoró al Señor. Más adelante dijo: aunque me matare, aún le alabaré. Sí, hermanos. ¿Se acuerda de Ana en el templo? En el libro de Lucas. Quedó viuda 7 años después de haberse casado. Y por 80 años, en vez de lamentarse, se quedó en el templo orando y ayunando y aconsejando a la gente por 8 décadas. Ana
adoró a Dios. Y se acuerdan de ese versículo, lo van a reconocer, ese versículo de Habacuc, un versículo tal vez favorito de algunos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Han leído ese texto, no? Oh, hermanos, cuando viene la tribulación, hermanos, Dios todavía sigue siendo bueno. Job tenía toda razón de decir que Dios es malo conmigo. Ahora él no entendía lo que Dios estaba haciendo. Él quería hablar personalmente con Dios, quería saber por cuál pecado estaba siendo castigado tanto. Pero nunca acusó a Dios de mal. Dios, hermano, a pesar de lo que estemos pasando, hermano, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo nuestro Salvador. Dios sigue teniendo para nosotros una mansión en el cielo. Y qué triste que cuando más necesitamos a Dios, hermanos, es cuando mucha gente se aleja de Dios, se amarga con Dios, acusa a Dios, se amarga con la iglesia, acusa a la iglesia. Cuando usted adora a Dios, hermanos, en medio de la adversidad, usted da testimonio a otros, hermanos. Otra gente lo mira a usted y dice, wow, ahí está un verdadero cristiano. Wow, si esa hermana todavía tiene el gozo del Señor y viene a la casa del Señor y sirve al Señor igual. Si ellos lo pueden hacer, yo también, con esta pequeña prueba que yo tengo. Y nuestra adoración en medio de la adversidad, hermanos, dicta el futuro de nuestra vida, hermanos. Hermano David, hermano Dustin y yo estuvimos hablando ahora de varias personas, jóvenes a veces, jovencitas a veces, familias enteras, que vino la adversidad de su vida, no cabe duda, algo muy difícil. Algo muy corazones quebrantados o enfermedades, sea lo que sea. Y no para menospreciar lo que están pasando. Pero hemos visto, hermanos, cómo algunas personas en hoy día, jóvenes, jovencitas, familias enteras, ya que no respondieron correctamente, están lejos de Dios, haciendo decisiones que están no solo perjudicando su propia vida, sino también la vida de su familia. Oh, hermanos, estaba pensando, y yo hay personas, tengo una lista de personas en mi mente que se han ido tal vez hace tiempo, meses, años. Yo sigo orando por ellos, pero luego por ahí oigo que las cosas no están bien con él, las cosas no van bien con ella, con ellos, con esa familia, porque respondieron incorrectamente a la adversidad. Por eso digo, hermanos, que su respuesta cuando viene la adversidad dicta el futuro de su vida, hermanos. Yo he visto jóvenes, jovencitas, tal vez heridos, lastimados, y se van y luego hacen decisiones que van a cambiar su vida por siempre. Familias enteras que se van, jóvenes, jovencitas que se van y piensan que están bien, pero no están bien. Y no pueden ver lo que nosotros ya podemos ver, porque lo hemos visto en muchas vidas a través de tanto tiempo en el Señor. Todo va a terminar mal, sus vidas se van a destruir. Es muy triste, hermanos. Por eso es tan importante, hermanos, cuando viene la adversidad, que respondamos como David respondió aquí, que hagamos decisiones bíblicas y correctas,
Primeramente, resignándonos a la providencia de Dios, siendo fieles al Rey a pesar de las circunstancias, gozándonos del consuelo, de ayuda de amigos, siguiendo en nuestra adoración a Dios. Siga viniendo a la iglesia, hermanos. Oh, yo no quiero venir a la iglesia arrastrando los pies. No venga arrastrando los pies. Y al estar aquí, al cantar ese canto, al cantar ese himno, Dios le va a levantar el ánimo y va a tener fuerza y gozo para seguir una semana más en su vida. Termino en 5 minutos. La quinta decisión: no se olvide de mostrar compasión por lo de otros. Quiero que vean versículos 19 y 20. Ya lo leímos. Y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete, quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos. Y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. David estaba más interesado. Miren, hermanos, Itai vino con ¿cuánta gente? 600. ¿Podía David ocupar esos 600 hombres? Iban a pelear por 2 años. Y eran hombres armados. David podía haberlos usado, pero él estaba más preocupado por ellos. Y lo que yo veo aquí, hermanos, en este pasaje, lea el pasaje, los siguientes capítulos, hermanos, y verá que David, a pesar de lo que él estaba pasando, él estaba más preocupado por la adoración de Israel, que el arca estuviera en su lugar, un lugar donde la gente podía acudir y estar en la presencia del Señor. Él estaba más preocupado por el palacio. No regresó al palacio hasta 2 años, pero él mandó 10 mujeres ahí, concubinas, para cuidar la casa, dice. Estaba preocupado por la familia de Itai. Estaba preocupado por la vida de su hijo. ¿Se acuerdan de Absalón? Dijo: no lo hagas daño. Yo sé que él me quiere matar, pero no lo mates. Cuida su vida. Es mi hijo. Así era David, hermanos. A pesar de todo lo que él estaba pasando, su mente, tal vez por la madurez en su vida ahora, no estaba haciendo sus decisiones egoístamente. Él estaba pensando en Israel, en la gloria de Dios, en la gente, en las familias y en su hijo. Lo que pasa muchas veces, hermanos, cuando viene tribulación y viene conflicto, nos hacemos muy egoístas. Estamos muy nomás enfocados en el yo, en el mí, en mi familia, nomás en mis problemas, y nos olvidamos que estamos rodeados por otros hermanos que también tienen sus problemas. Sería bueno, hermano, preocuparnos por otras personas, porque tal vez el simple hecho de orar por ellos o darles un consejo a ellos, tal vez su mente se distrae por un momento de lo que usted está pasando. Termino con esto. Yo casi nunca tengo más de 5 puntos, pero la sexta decisión, aquí termino. La sexta decisión que deberíamos hacer en medio de la adversidad es esta: llore ahora, porque la alegría vendría en la mañana. Llore ahora, porque la alegría vendrá en la mañana. Quiero que vean versículos 23 y 30, y luego voy a leer otro versículo. Quiero que vean versículo 23. Dice: y todo el país lloró en alta voz. Ahora el versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, y iban llorando mientras subían. Estaba pensando, ¿por qué
¿por qué tanto llorar de David? Estaba llorando por la rebeldía de la tierra. El pueblo, muchos, no todos, habían rechazado a David, pero David era el hombre de Dios. Él había sido elegido por Dios. Así que para rebelarse contra el rey, se estaban rebelando contra Dios. Y David lloró por el pueblo, por su rebeldía, por su pecado. Lloró por la traición de su propio hijo, Absalón, que un día iba a ser rey legítimamente, pero se precipitó y quería ser rey ya, y ya hemos leído cómo él ganó el corazón de la gente. Y él quería ser rey a fuerzas. No era la voluntad de Dios, pero él quería ser rey y estaba dispuesto aún a matar a su propio padre. David lloró por la traición de su hijo. Lloró porque sabía que muchas vidas se iban a perder. Y sí, hubo guerra civil por 2 años y muchas vidas se perdieron. Pero lloró también porque él sabía que todo lo que estaba pasando en parte se debía a su propio pecado. Natán le había dicho: la espada no se apartará de tu familia. Hermanos, dice la palabra de Dios que hay tiempo de llorar. No hay vergüenza, no hay pena en llorar. Pero la palabra de Dios dice que tal vez lloramos ahora, pero con el tiempo viene la alegría. Quiero que vean Proverbios 30, versículo 5, y aquí terminamos. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Proverbios 30, versículo 5. Y esto no es. Este no es el versículo. ¿Dónde sería? Bueno, no, ese versículo se lo voy a leer, hermanos. Dice la palabra de Dios: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Si alguien puede buscar en su concordancia o por ahí en su internet, ¿verdad? Me gustaría que la gente leyera ese texto. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. 2 años más, hermanos. 2 años más. Dios restauró a David a su trono. ¿Están llorando? ¿Perdón? ¿Salmo 30? Ok, vamos a ver Salmos 30, versículo 5. ¿Lo sabía de memoria, hermano, o buscó en su... debería tener su celular apagado, hermano, durante el servicio. Ok, muy bien. Salmo 30, versículo 5. Salmo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Las adversidades, hermanos, no duran para siempre. Hay cosas que puede recordar en su vida, cosas que han pasado en el pasado, cosas que fueron muy duras, pero ya pasaron y se recuperó. Entonces, hermanos, hay tiempos, ¿verdad?, cuando hay adversidad muy fuerte, muy dura, muy difícil. Vamos a llorar, pero en la mañana viene la alegría, amén. Y por lo menos en el cielo nos vamos a estar gozando con el Señor, amén. Hay decisiones, cómo me gustaría comunicarles mejor, hermanos, que las decisiones que hacemos cuando viene la adversidad afectan tanto. Dictan el futuro de nuestra vida, el futuro de nuestra familia, la severidad de la angustia que vamos a pasar. Haga decisiones correctas cuando viene la adversidad. Oremos. Padre Santo, Señor,